los últimos 50 años, la Biblia ha ocupado el primer lugar entre los libros más vendidos del mundo. Wycliffe Global Alliance reveló que por lo menos 3,9 billones de personas tienen una Biblia disponible en su lengua nativa, un trabajo que no es nada fácil. Para garantizar que la veracidad de los textos bíblicos sea preservada, se mantienen sociedades bíblicas en cientos de países, formadas por representantes de diversas denominaciones cristianas. Pero entre tener acceso a una Biblia y comprender realmente lo que ella dice, existe una enorme diferencia. ¿Pueden las escuelas cumplir este papel? Es sobre eso que vamos a conversar en el programa Educación, que comienza ahora. Escuelas confesionales son estructuras comprometidas con la educación formal y un programa pedagógico, sin embargo, que no olvidan su relación firmemente basada en principios morales, filosóficos y espirituales. En medio de una sociedad laica, confesar una religión es ser diferente. Pero sería también una oportunidad de experimentar una educación todavía más plena e igualitaria. Hablar de un Dios, profesar una fe y enseñar valores eternos son lecciones integrantes realizadas a través de la capellanía escolar. Un capellán es un líder espiritual para una institución. Puede ser una institución de salud, una institución educacional o incluso política. Las mismas Fuerzas Armadas tienen capellanes. Él es una referencia espiritual y la idea es que él sea el líder que conduce reuniones y aconseje en este ámbito. Un capellán es todo líder religioso, independiente de la denominación o religión, que de alguna manera realiza un trabajo lejos del ambiente acostumbrado. En el caso de un pastor sería una iglesia. El capellán es la figura de un pastor, pero dentro de un ambiente diferente, una escuela. Las actividades espirituales son transversales a todo el quehacer académico de la institución. En términos concretos, el capellán es el responsable de la vida espiritual de cada uno de los miembros de la institución educativa. ¿Y cómo realiza este trabajo? Lo realiza, ¿no es cierto?, a través de un plan maestro de desarrollo espiritual que permea y que es transversal a todas las actividades que tiene el establecimiento. Las actividades académicas, las actividades sociales, las actividades deportivas, las actividades artísticas, el desarrollo administrativo de la gestión de la institución se ven influenciados directamente por el trabajo que realiza el capellán. Y no necesariamente es un capellán. Nosotros ya estamos estudiando para el próximo año tener un equipo de 3 capellanes, incluido una dama, que pueda atender, ¿no es cierto?, algunas necesidades propias del ámbito femenino en nuestra institución. El capellán dentro de la escuela tiene como responsabilidad pensar en actividades, acciones, rutinas que promuevan una vida espiritual. Una experiencia espiritual no solo para los alumnos, sino para todos aquellos que estén de alguna manera involucrados en el contexto escolar. Sean funcionarios, profesores, servidores de la institución, también los padres, los responsables por estos alumnos, y en algunos casos también pensar cómo esa escuela puede promover actividades espirituales para la comunidad. Es interesante ver que cuando nosotros conversamos con personas que no están vinculadas a la iglesia adventista, pero que sí están vinculadas a la educación, nos hacen la pregunta de por qué tenemos un capellán. Y nosotros tenemos un capellán porque creemos
que la educación busca el desarrollo armonioso de todas las facultades del hombre. El ser humano tiene un aspecto físico, un aspecto mental y un aspecto espiritual. Sería mucho más fácil si nosotros nos preocupáramos solo por uno de esos aspectos. Vamos a desarrollar el aspecto físico. Entonces cuidamos la salud, buenos hábitos, cuidamos el cuerpo y listo. Nos olvidamos de todo lo demás. Pero no puede ser así. Tenemos que pensar en el ser humano como ese todo que necesita desarrollarse armoniosamente. Los tres aspectos: físico, mental y espiritual. Y este es un gran desafío. ¿Es propuesta de educación adventista? La propuesta de la educación adventista es proporcionar una educación holística. Que el niño o adolescente crezca en todos los aspectos. Y entendemos como parte de este desarrollo armónico el desarrollo espiritual también. Y eso no significa que el capellán se restringe solo al desarrollo espiritual, sino que cuando promovemos la salud emocional, cuando promovemos un ambiente donde el niño o el adolescente pueden hablar no solo de los contenidos de clase, sino de otras cosas, asuntos familiares, puede aprender sobre Dios o desarrollar su lado espiritual, estamos promoviendo ese desarrollo armónico, ese desarrollo integral. Como es parte de la filosofía adventista promover eso, el capellán cumple esa función. Cerrar el ciclo entre los contenidos académicos, la relación con la familia y el desarrollo espiritual. Muy pocos colegios no confesionales visitan a sus padres en sus hogares. Entonces, cuando nosotros le decimos a la autoridad educacional de gobierno que nuestro capellán visita junto con los profesores de curso, visita a los padres de familia en casa, dice, ¿pero qué es esto? Es buscar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la persona, es buscar la preocupación, es buscar demostrar que nosotros estamos preocupados de la persona y que el proceso de desarrollo de la persona no se circunscribe solamente al aula, al colegio, sino que abarca a otras áreas. Entonces el trabajo de capellanía en esa línea es vital. Podría eventualmente faltarnos un profesor en otra área, podría faltar un directivo en otra área, pero de acuerdo a la visión que un servidor tiene, no puede faltar un capellán en una institución educativa adventista, porque es quien nos asegura el desarrollo de una de las facultades que nosotros buscamos se desarrolle bien, que es la facultad espiritual. Yo de verdad soy un consejero de los más pequeños. A veces están tristes, desanimados, llegaron de casa y no quieren entrar a clases, se están sintiendo mal. Capellán, puedes conversar con él, está llorando aquí. No es una cuestión pedagógica, no es una cuestión de orientación educacional solamente. Es una palabra de consuelo, una conversación como una figura pastoral, marcando en su mente que él puede contar con el líder espiritual y yo estoy disponible para él allí. Entonces los pequeñitos vienen, conversamos, vienen a mi oficina y tenemos un momento. Tengo un sofá para que se sienten y converso allí con ellos y de alguna forma intento calmar su corazoncito. Allí queda claro por qué son niños y normalmente ellos no tienen sus propios problemas. Sus preocupaciones son intrapsíquicas, están en su mente. Entonces conversamos, les cuento una historia, leo un versículo de la Biblia, hacemos una oración, una conversación. Es una demostración de cariño, un abrazo y ese pequeñito comienza a mostrarnos otro mundo que no está preso solo al ambiente de escuela. En algunos momentos percibimos algunas dificultades, algunas cuestiones de relacionamiento dentro de la familia. Claro, nuestra intención no es motivarlos a hablarnos sobre estos asuntos, pero si él entiende que puede abrirse con nosotros y quiere abrirse, claro, puede confiar. Soy un pastor, somos pastores. De alguna forma hacemos un trabajo individual, pero también colectivo. ¿Qué sería colectivo? La capilla. Es una clase exclusiva conmigo que tenemos todas las semanas y cantamos, saltamos, jugamos, gritamos, guardamos silencio también, hacemos bastante oración y la intención es que conversemos bastante sobre la Biblia, pero principalmente inculcar en la mente de ellos algunos valores, claro, desde cuestiones de educación, de principio, de valores, de misión, y no solo asuntos religiosos propiamente tal, aunque entendemos que lo religioso nos permea a todos, sino que cuestiones que de alguna forma construirán y marcarán el carácter de ese niño aquí. Quando a gente vai na capela, a gente brinca, faz história.
Faz oração. Quando a gente vai pra capela, quando ele conta uma história, é bem legal, assim, porque a gente aprende coisas que a gente nem sabia que existia. Que nem sabia que era possível, que já aconteceu, assim. Lá a gente recebe oração, a gente vai lá e ora, é muito bom. Eu aprendo muitas histórias na capela. Eu gosto muito do pastor porque ele faz história pra gente. Ele prega nas igrejas. Ele ensina crianças que não sabem de Jesus. Ele ensina música pra gente. Hoje ele falou que o Jonas entrou num barco, que ele ia para Nínive, só que ele entrou num barco e fugiu para outra cidade. Aí ele foi no fundo do navio, dormiu, os marinheiros foram chamar ele para ele acordar por causa que estava uma tempestade. Ele falou que era tudo culpa dele para jogar ele no mar. Aí eles jogaram dentro do mar e um peixe engoliu ele. E o que você aprendeu com essa história? Que a gente tem que ser obediente a Jesus. O pastor faz brincadeiras, histórias. Eu acho que todo mundo já conhece que às vezes a ovelhinha está perdida. E a gente é a ovelhinha. E o pastor, que é Jesus, vem nos levar para o caminho dele. Eu gosto de ir na capela porque é muito legal. Eu gosto muito que a escola adventista tem pastor. Porque cada dia a mais eu aprendo de Jesus. Con los mayores, chicos desde quinto año, secundario también, ellos continúan con desafíos semejantes a los de los pequeños, solo que mientras para los niños la dificultad es construirse, para el adolescente es lo contrario, para ellos es la deconstrucción total. Entonces un día están bien con nosotros, otro día no están bien. Un día están bien con ellos mismos, al día siguiente no están bien. Entonces el desafío con ellos es mayor. ¿En qué sentido? Aconsejarlos, entonces nos sentamos juntos, lo mismo, igual como los niños, nos sentamos y conversamos, pero ahora la conversación en lugar de desconstruir principios e ideas que tiene importantes para el corazón, que de alguna manera le causan dudas, los aconsejamos y le damos apoyos como amigos. De una forma colectiva, las reuniones en la capilla también en algunas clases en las que apoyamos a los profesores de religión, filosofía y sociología, de alguna forma algunos permean y se superponen con asuntos relacionados con la religión. Como represento la parte religiosa del colegio, voy y converso un poco sobre historia con ellos e intento dar una vislumbre para ellos de que la religión permea todo en la vida y les doy un poco de apoyo a los profesores también. Recuerdo en una ocasión estaba dando clase de religión. El tema principal era las etapas del juicio. Notaba una de mis estudiantes, tenía el libro pero no leía, estaba con la Biblia, sin embargo parecía que estaba en otro lugar. Su nombre era Andrea. Me llamó la atención porque Andrea siempre es de las estudiantes que participa, que le gusta hablar, que pregunta. No es adventista, sin embargo le gusta mucho hablar de Jesús, de la Biblia. Luego, en la siguiente hora la llamé a la oficina, estuvimos conversando durante algún tiempo y me supo mencionar que estaba pasando algunos problemas familiares y había tomado la decisión ese día de quitarse la vida. Cuando bajó a la oficina pudo desahogarse, ¿sí? Y entonces a ella le asustaba el tema de la etapa del juicio, porque decía, si en este momento mi nombre está siendo juzgado en el cielo, yo estaré perdida. Entonces con ella pude compartir las buenas noticias del Evangelio, la gracia que Jesús nos proporciona a nosotros y también hacer un trabajo con la familia para que ella pueda tener seguridad de su salvación y poder en su juventud gozar y ser feliz. Una historia que marcó fue de Una historia que me marcó fue la de una chica que estudió en la red adventista
y tuvo una experiencia con un capellán. Estudiaron la Biblia juntos y ella se interesó. Yo siempre tuve mucha curiosidad, siempre fui muy cuestionadora y tenía mucho interés acerca de la palabra de Dios, sobre quién de hecho Él era, cosas que surgen en esa etapa. Entonces se inauguró un colegio adventista en mi ciudad, que es el Colegio Adventista de Taburaí, y mi mamá me matriculó a mí y a mi hermano allá. Fue allá que, más o menos en el 6º año, mi profesora de religión explicaba y hablaba tan bien y de una manera tan bonita que sentíamos ganas de conocer más y saber más quién es ese Dios. Porque de la manera que ella hablaba de Él, las cosas tenían mucho sentido. Eso estimulaba mi curiosidad y me daba ganas de saber quién era. Yo tengo mucho cariño por ella y estoy muy agradecida por presentarme ese Dios tan bonito. Y decidió ir a una universidad adventista como resultado de la influencia de este capellán. Ella entendió que sería el mejor lugar para continuar desarrollándose, no solo en el área académica, sino que también en esta jornada que había comenzado intentando conocer a Dios. En 2014 yo estaba finalizando el secundario y estaba un poco confusa sobre qué haría. Estaba viviendo un momento difícil en mi casa y conmigo misma. Y pensé que UNASPI sería la mejor opción, porque allí podría tener un encuentro con Dios que no tenía en otro lugar. En ese contexto ella llegó a la UNASP y ya había creado esa costumbre de buscar al capellán. Así que entonces llegó y me buscó pensando en eso. Yo encontré muy interesante que ella todavía era adolescente, pero muy sensible espiritualmente. Me buscó porque quería continuar desarrollando esa experiencia con Dios. Llegando aquí enseguida conocí al entonces nuestro conocido pastor, que es el pastor Tiago Rodríguez. Él predicaba sermones que me llegaban. Y no de manera emocional, de llorar, sino que llegaban a mi cabeza, me hacían cuestionar muchas cosas. Fue con él que aprendí lo que significa realmente vivir para Cristo y vivir con Cristo. Yo salí de la UNASP después, pero al inicio de ese año volví para bautizarla. Entonces me bauticé hace algunos meses, fue este año. Y para mí fue muy especial, fue una sorpresa, porque el pastor Tiago no estaba más aquí en el campus, pero él vino para bautizarme y fue muy especial para mí, porque pude ver el amor de Dios por mí a través del amor de mis amigos y a través del amor del pastor Tiago por su misión y por cada persona que él puede traer hacia Cristo. Ella entendió, hablando del papel del capellán, no de mi trabajo ni del capellán anterior, sino del trabajo de la capellanía en una forma general. Eso le dio el deseo de tener una experiencia con Dios. Aunque salió de la escuela, cambiando el capellán, cambiando el pastor, aún así, ella continuó con el mismo interés, el mismo deseo. Mi primer contacto con la Biblia, estudiar de verdad, fue en mi colegio, fue el Colegio Adventista de Taburaí. Entonces estoy aquí en UNASPI y continúo estudiando la palabra de Dios, y fue aquí que tuve un contacto mayor con la palabra por medio de un capellán que hoy considero un amigo y que sin duda influyó en mi forma de entender la misión, así como el servicio a Cristo, en ser apasionada por Dios, porque Él es mucho más apasionado por mí. Él es mucho más apasionado por mí. Si la salvación no fuera nuestro objetivo principal, nosotros no tendríamos razón de existencia. Cada alumno que ingresa a un establecimiento adventista, el objetivo que tenemos nosotros para él es precisamente que él pueda encontrarse con Jesucristo cara a cara y tenga la opción de entregar su vida a Él. Quien genera las estrategias para que esto se haga es el departamento de capellanía. Cuando a nosotros nos dicen que nosotros descuidamos el rigor académico por la formación valórica, la formación espiritual, yo me debería decir que no descuidamos el rigor académico, pero que nuestra razón de ser es la espiritualidad y la formación valórica. Y ese rubro, esa área de desarrollo, está en manos de la capellanía.
Pitágoras dijo una vez: la mejor forma para que un hombre se perfeccione es acercándose a Dios. Diariamente podemos recordar al ver las bellezas que nos rodean, viendo igualdades y diferencias entre cada ser de este universo y cuán pequeños somos, cuán poco sabemos sobre la vida y sus propósitos. Un libro que es una guía que nos enseña sobre aquello que ya ocurrió, nos explica el presente y apunta hacia el futuro, es la cómoda seguridad de que tenemos un mapa para seguir y nos recuerda que no estamos solos. Interessante que nessa programação e nesse pensamento nosso... Es interesante que en nuestro programa, en nuestro pensamiento, construimos un raciocinio que es permeado por la Biblia. Algunos preguntan por qué usan la Biblia en la escuela. Bueno, de alguna manera todas las leyes y los valores morales coinciden con lo que la Biblia dice. Y como estudioso veo que en ningún otro lugar podemos encontrar una sola literatura o ambiente lo necesario para construir el valor de un ser humano. Entonces, usamos la Biblia porque allí está coleccionado y es más fácil para nosotros. Y es de ahí que los rescatamos para nuestra historia, para nuestra vida. Dentro de esta historia percibimos que en el ser humano, dentro de él existe un conflicto. Vemos chicos y chicas aquí que hacen cosas fantásticas, increíbles, pero vemos otras veces un llanto y un desespero tan grande. ¿Cómo es eso? Alrededor de nosotros el mal. ¿Qué respuesta damos a eso? Bueno, de alguna manera vemos que no somos tan perfectos como la Biblia dice que éramos en el comienzo. Y nuestra búsqueda, sociológicamente hablando, todos nosotros buscamos un lugar de paz y no encontramos e intentamos construir ese ambiente. Y de hecho todo ser humano busca eso. Y aquí en la escuela adventista intentamos direccionar esa búsqueda. La Biblia lo direcciona así. De hecho, toda esa búsqueda nos lleva a un solo Dios. Y Dios puede ver bien profundo en nuestro corazón y puede calmar toda la tristeza que tenemos, la ansiedad, el cansancio, la opresión, sea lo que sea. Él puede organizar nuestra historia interiormente. Eso para nosotros sería la redención. Ele consegue organizar nossa história interiormente. Isso aqui para nós seria a redenção. Y como educadores tenemos este privilegio, el mismo que tienen los padres, de ver el desarrollo del ser humano, desde niño, en su adolescencia, en su juventud, desenvolviéndose completamente, armoniosamente. Esa es una responsabilidad que tenemos dada por Dios, restaurar al ser humano a imagen de su Creador. Nuestro Creador es perfecto en todos los aspectos, y cuando trabajamos con la idea de restaurar al ser humano a imagen de su Creador, tenemos que trabajar en su desarrollo completo e integral. El presupuesto de la educación adventista es que el ser humano no es inherentemente bueno. Ha caído y necesita ser restaurado. Y es por eso que Ellen White dice que la obra de la educación y la restauración se confunden. Son lo mismo, porque el ser humano necesita mejorar. Y existen también ideologías e incluso teologías sociales del evangelio social, donde las personas creen que mejorando el ambiente externo o mejorando la sociedad, se mejora al ser humano. Ese no es el modelo bíblico. En el modelo bíblico se mejora el interior de la persona. Cambia su mente y ella. Entonces va a ejercer una influencia positiva en la sociedad. De lo contrario, sería una especie de maquillaje. Como por ejemplo, el sistema penitenciario, llevas a la persona a la prisión y crees que por estar confinada mejorará. Si no hay una influencia en muchas cosas, incluso de la religión, la persona va a salir de la forma que entró, como era, y tal vez peor. Entonces, si no existe ese elemento de concientización y de cambio interior, no ocurrirá. En ese sentido, el sistema educacional adventista propone cambiar al ser humano, cambiar su mente para beneficiar a la sociedad e não o contrário. A sociedade e não o contrário. A educação adventista
La educación adventista contribuye realmente en el crecimiento del ser humano, en su desarrollo, para que sea un ciudadano competente, para que sea feliz, para que forme una buena familia, para que sea un profesional exitoso. Ese es el objetivo de la educación adventista. Pero sería incompleto si allí para. Continúa. La educación adventista tiene como objetivo preparar a ciudadanos para vivir bien en este mundo, pero también para vivir en el reino celestial. Ese es el grande objetivo de la educación adventista. Estar juntos un día con nuestros alumnos, viviendo eternamente en el paraíso, en un lugar feliz, donde no hay más sufrimiento, no hay más dolor, no hay muerte, donde tendremos el privilegio de abrazar y aprender directamente con aquel que es el profesor de profesores y maestro de maestros. Entonces, ser un educador adventista es un privilegio, una gran responsabilidad y un gran privilegio, porque tenemos esa profesión de educar, preparar buenos ciudadanos y también la misión que es la misma de nuestra profesión, que es preparar a estos ciudadanos competentes y exitosos en nuestra sociedad para que también sean nuestros compañeros en la escuela celestial. Y ese privilegio es muy grande. Y solo quien vive la educación adventista puede sentir esa responsabilidad y ese placer, ese privilegio de ver el desarrollo del ser humano y su crecimiento, y un día disfrutar con esos mismos alumnos de un espacio, un lugar maravilloso que está siendo preparado en el reino, en el hogar celestial. Dios es la ley y el legislador del universo. Las palabras de Albert Einstein nos recuerdan el propósito y la necesidad de volver hacia aquel que creó todo. Una escuela confesional es necesariamente una escuela que entiende la necesidad de vivir la espiritualidad dentro de sus paredes, porque sin esa pieza no conseguimos terminar de armar el rompecabezas de la vida.